el proyecto de dictamen que aprobamos aprobamos digo porque fue en plural, su servidora se abstuvo en esa votación, que propone abordar esta problemática desde la perspectiva del poder punitivo del Estado mexicano. En lo personal, habiendo centrado mi trayectoria profesional en el área de las finanzas públicas, considero que el derecho penal no puede sustituir a las políticas económicas, ni puede tampoco ser un refuerzo instrumental de ellas. Desde mi perspectiva profesional, como administradora pública y por supuesto como legisladora, considero que en una democracia, en un régimen de libertades, solamente deberíamos considerar como conductas punibles en materia tributaria a los que fueran los más graves atentados contra la hacienda pública. Y bueno, recordando mis clases de maestría en anticorrupción, el derecho penal no puede ser un instrumento para brindar seguridad, sino para salvaguardar la dignidad humana, pues hacerlo en forma contraria nos llevaría a una crisis de derechos humanos. Por eso, ante la propuesta que se ha hecho de considerar a la defraudación fiscal como amenaza a la seguridad nacional, como delincuencia organizada, como delito que amerita prisión preventiva oficiosa y ante lo cual se limitan los beneficios de las soluciones alternas al proceso penal y la aplicación de un criterio de oportunidad, considero muy pertinente cuestionarnos sobre la validez constitucional del fin que están persiguiendo estas medidas. Es decir, creo que es oportuno hacer una pausa para preguntarnos si estas medidas son o no las idóneas para alcanzar el fin de poner un alto a la evasión fiscal y al uso doloso de las facturas falsas. Hay que cuestionarnos sobre si existen otras medidas alternas para combatir con mayor eficacia y eficiencia estas conductas, pero que a la vez resulten menos lesivas para los derechos fundamentales de los contribuyentes. Personalmente, estoy convencida que el combate a la facturación falsa y a la utilización de empresas fantasma como instrumentos que afectan la recaudación tributaria del país debe ser abordada como un problema de Estado y que debe partirse de bases sólidas, atenderse con datos duros y, sobre todo, con inteligencia de Estado para así determinar la efectividad en el combate a la evasión fiscal en nuestro país y contar con la información que nos permite identificar las áreas de oportunidad que existen. Creo que un problema de dimensiones tan exacerbadas como este requiere desde el Congreso de la Unión que concedamos a las instituciones del Estado, trátese de las instituciones parlamentarias, las de Procuración de Justicia o las de Administración Tributaria, un margen de actuación que sin lugar a arbitrariedades ni excesos permita una correlación y una sinergia de todas las instituciones del Estado en el ejercicio de sus atribuciones. No centrarnos en una actuación ex post, sino también analizar las posibilidades de que una regulación ex ante puede aportar para el combate a la evasión fiscal y a las facturas falsas. Y con este espíritu de aportar ideas y de escuchar comentarios y propuestas por parte de los expertos, muchos de los aquí presentes lo son, es que surgió esta inquietud de organizar este foro y pues no me resta más que agradecer su interés y ceder el uso de la palabra a mi buen y querido amigo el doctor don Héctor Herrera para que también les dirija un mensaje. Muchísimas gracias y bienvenidos. Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras a cargo de la senadora Minerva Hernández Ramos. Como ya lo mencionó, a continuación escuchamos el mensaje del doctor Héctor Herrera Ordóñez, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Muy buenos días, senadora Minerva Hernández, senadora Nubia Mayorga, senadora Xóchitl Gálvez, compañeros barristas, distinguidas personalidades que nos acompañan, señoras y señores.
Para la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, es un verdadero honor participar en el proceso democrático en la parte legislativa y creo que tendremos 3 paneles sumamente interesantes. Creo que hay cuestionamientos, hay ideas que tenemos que resolver desde una perspectiva de protección de derechos humanos, derechos fundamentales, presunción de inocencia y otros temas que se abordarán por nuestros especialistas. Uno de los principales problemas que actualmente enfrenta nuestro país en materia tributaria es la simulación de operaciones amparadas con comprobantes fiscales auténticos. Conforme a algunas iniciativas presentadas ante este honorable Senado de la República, se desprende que a la fecha se han simulado aproximadamente operaciones por la cantidad de 2.4 billones de pesos mediante el uso de más de 8,000 empresas de las denominadas como fantasmas. Si bien la problemática que nos ocupa representa un reto que debe de enfrentarse mediante las acciones contundentes por parte del Estado mexicano, en todo momento, debe procurar que dichas acciones estén encaminadas a respetar el Estado de Derecho en que vivimos y los principios rectores que prevé nuestra Constitución. El actuar de las autoridades encargadas de la implementación de las estrategias para combatir estos actos ilegales debe encaminarse en todo momento a erradicar estas prácticas nocivas para nuestra sociedad, pero también debe buscar el equilibrio para que su actuar sea acorde a nuestra Carta Magna, a fin de que se aplique la ley a quien la ha quebrantado y no se afecten a terceros con ello. En este ánimo constructivo, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, a través de sus comisiones de Derecho Penal y Derecho Fiscal, en todo momento apoyará a combatir la simulación de actos jurídicos que lleven a la evasión de los impuestos que el Estado debe percibir, buscando que se respeten los principios consagrados en nuestra Constitución de legalidad y seguridad jurídica. Esperamos que a través de los comentarios de los expertos que nos acompañan en los 3 paneles que conforman el foro del día de hoy, puedan ayudar a la labor legislativa de la discusión y análisis de las iniciativas que sobre el tema existen. Finalmente, quiero agradecer al consejero de la Barra, licenciado Eduardo Méndez, por el estupendo trabajo de coordinación por parte del equipo de la Barra que estará participando en este foro, en coordinación con el Senado de la República. Mi agradecimiento, Eduardo, por todo tu apoyo. Agradezco a todos su presencia. Muy amables. Es momento de escuchar el mensaje a cargo de la senadora Nubia Mayorga Delgado, secretaria de la Comisión de Hacienda del Senado de la República. Muy buenos días. En verdad que nos da mucho gusto que esté lleno esta sala, un gran tema para las empresas en un futuro. Yo agradezco mucho a las legisladoras y legisladores que nos acompañan. Agradezco que nos acompañe en este foro y toda la disposición que ha habido por parte del doctor Héctor Herrera, presidente de la Barra Mexicana de Abogados, así como a mi compañera Minerva, que su servidor y yo somos secretarias, yo por el grupo parlamentario del PRI y por Acción Nacional Minerva, y que también nos acompaña Xochitl Gálvez, una gran senadora, secretaria en la Comisión Anticorrupción, y que bueno, pues los 3 somos hidalguenses y casi de la misma región, tanto el presidente de la Barra, Héctor Herrera, él es de Actopan, Xochitl y yo somos del municipio de Francisco y Madero, y qué bueno que estamos aquí en este gran día. También agradezco que nos acompañe el representante del CCE aquí en el Senado, al licenciado Lascurín, con quien hemos tenido pláticas y la preocupación por parte del CCE para que esto pueda fluir, esta iniciativa de empresas fantasmas, como se le ha denominado, pueda fluir de lo mejor y que apoyamos el grupo parlamentario del PRI, el que sí exista sanciones y algunas disposiciones, como lo ha planteado esta iniciativa que la metió el presidente de la Comisión de Hacienda, el senador Alejandro Armenta, pero que también cuidemos a los empresarios y también cuidemos a la iniciativa privada y a los mexicanos, que no caigamos en un tema de espanto, como se ha comentado, y que podamos esto circular. Les quiero comentar que en este tema estamos desde el mes de mayo, antes que terminara
el periodo ordinario, el segundo periodo que fue en mayo. Hemos tenido reuniones en el transcurso de estos meses para ver este tema. Hemos tenido reuniones con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, quienes están viendo, y por eso fue que hemos tenido este foro, para seguir escuchando y en este momento pues escuchar a los que saben del derecho, de la aplicación del derecho, ya que consideramos diversos senadores de la Comisión de Hacienda y diversos senadores de diferentes grupos parlamentarios que el tipo penal de defraudación fiscal ya está debida y ampliamente descrito y reconocido en el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, que lo que no queremos es caer en una controversia de interpretación, que ese es el tema que nos está ocupando en este momento y por eso queremos escuchar a los diversos panelistas y a los moderadores que nos van a acompañar, quienes son de muy buen nivel y una gran experiencia en este tipo de temas. Y como ya lo comentó la senadora Minerva, ¿qué nos preocupa y nos estamos ocupando? Repito, sí vamos a favor de que exista un control y que el erario público tenga ese 1.6 billones o 2 billones como es la estimación que se tiene de lo que se pierde por empresas en la compra o en la venta de lo que son las facturas apócrifas. Vamos en contra de ellos porque necesitamos que los recursos los tengan los ciudadanos y sean aplicados esos recursos que se están perdiendo por el gobierno federal para tener mayores hospitales, para tener mayor medicamento en ellos, y lo único que queremos es que no se confunda la defraudación fiscal con un tema de seguridad nacional, con un tema que estamos viendo de delincuencia organizada, que el monto que se está estableciendo, pues ya ha habido consensos, el CCE ha estado hablando con la Secretaría de Hacienda, con el mismo, en la Jucopo, con el presidente de la Jucopo, para subir el monto debido a que traíamos 2 millones de pesos, ahorita ya se ha ido subiendo el monto. Lo que hemos estado investigando con la senadora Minerva es que a nivel internacional la media habla de entre 18 y 20 millones de pesos para considerar un delito grave que tiene prisión preventiva, que queremos que no tenga este tema de prisión preventiva, como lo he dicho. Ya se encuentra el delito penal en el Código Fiscal de la Federación, está en el artículo 109, y lo que queremos es que ustedes nos nutran, debido a que la semana pasada tuvimos en Comisiones Unidas con la Comisión de Justicia y la de Hacienda una larga plática en donde estamos formando una mesa de trabajo. Estaremos con funcionarios de la Secretaría de Hacienda para ver qué reservas podemos meter sobre este tema de esta iniciativa, pero pues necesitamos desde luego esa experiencia y su puntual opinión acerca de todos los que convocan y son de la barra mexicana de abogados. Vamos a seguir trabajando, hemos en verdad impulsado mucho que se lleve la mejor forma para no caer en un terrorismo fiscal, que es el nombre que se le ha denominado, de las empresas, tanto extranjeras y mexicanas, como lo he comentado, pero que no dejemos de percibir ese 1.6 billones de pesos que lo estamos dejando de percibir por este concepto. Y la otra, como se ha comentado anteriormente, cerca de 500,000 millones de pesos son lo que estamos perdiendo por esas facturas en la venta y compra y que son facturas fantasmas. Entonces vamos a estar trabajando y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Muy buenos días. Finalmente, señoras y señores, escuchamos la declaratoria inaugural a cargo de la senadora Xóchitl Gálvez. Pues muchas gracias por invitarme a este foro, Minerva, Nubia, que han sido las impulsoras. Lamento que no esté aquí el senador Armenta, que es el que presentó esta iniciativa, porque sería muy interesante que escuchara a los que producimos. Yo soy empresaria, los que todos los días nos levantamos a ver si sacamos la nómina de la quincena, porque no es tan fácil nomás dictaminar, y la otra, pues en estos tiempos de tanta incertidumbre y poca certeza jurídica, pues
pues no hay tanta confianza para invertir. ¿Qué necesitamos hacer? Mandarle confianza a los inversionistas para que generen esos empleos que el país está utilizando. Pues a nuestro paisano Héctor, bienvenido, presidente de la Barra Mexicana de Abogados. Traíamos la discusión si hay mejor barbacoa en Actopan o en Tepatepec. Yo creo que en Tepatepec, pero bueno, eso no lo vamos a debatir el día de hoy. Simplemente quisiera yo abordar un tema. Yo no estoy a favor de la prisión preventiva oficiosa. Yo voté en contra de la reforma al 19 constitucional por una razón muy sencilla. Porque en tiempos de la tecnología me parece increíble que no podamos hacer muchísimo más inteligencia. Es increíble que Google sepa dónde estamos, qué hacemos, a dónde vamos y el gobierno no. O sea, no pueda tener con todos los softwares millonarios que ha comprado, no pueda saber qué están haciendo los delincuentes. Entonces, sí soy una mujer que cree en la tecnología. Hicimos un parlamento abierto aquí sobre justamente outsourcing, y bueno, va muy ligado a outsourcing, facturas falsas, y pues el Seguro Social dijo que perdía todas. O sea que pues la verdad es que su cuerpo de abogados era muy pequeño y que pues siempre ganaban los malosos. Entonces, a mí lo que me preocupa en este tema, pues ¿quién es el que ponen en la empresa facturera falsa? Pues al chofer, al jardinero, al pobre cuate inocente que no tiene ni idea que su patrón es un malandrín. Y entonces, hicimos prisión preventiva oficiosa a robo casa habitación. Pues han crecido los robos a casa habitación, ayer vimos las cifras de inseguridad. No se resolvió absolutamente nada, pero sí la trabajadora del hogar que la acusan de haber robado, a esa sí le van a aplicar la prisión preventiva oficiosa. A los verdaderos bandas de delincuentes pues siguen por la calle. Metimos prisión preventiva oficiosa para el delito de feminicidio. Bueno, vean, todos los días amanecemos con la noticia de cuántos feminicidios tenemos. Prisión preventiva oficiosa para el robo de huachicol, bueno, pues ahora ya es gaschicol, ¿no? Entonces la delincuencia, esa le va a dar la vuelta. Tenemos que estar conscientes que podemos afectar a los buenos empresarios, a los que sí trabajan, a los que sí declaran impuestos, y tenemos todos los elementos tecnológicos hoy en Hacienda para poder parar esto. Yo no creo que estas facturas falsas hubieran existido sin la corrupción de funcionarios públicos, la verdad. Entonces, si este gobierno dice que le va a parar la corrupción, pues que empiece por ahí, que castigue a todos los funcionarios que estuvieron involucrados en los temas factureros y van a ver cómo se acaba y no andamos tocando y espantando a los buenos empresarios. Así es que gracias Minerva, gracias Nubia por convidarme. Estoy aquí en mi calidad de secretaria de la Comisión Anticorrupción porque va muy ligado este tema. Estaremos dando una defensa en favor del empleo, en favor del trabajo de este país y pues declaro inaugurado el foro Reformas Fiscales y Penales contra las Facturas Falsas y las Empresas Fantasmas. Muchas gracias. Desde luego invitamos a los medios de comunicación presentes para la realización de la fotografía oficial de este acto inaugural de nuestro foro. Mientras tanto, solicitamos al público asistente sean tan amables de permanecer en sus lugares, ya que en breve daremos inicio con la primer mesa de este foro. Se le pide por favor al maestro Rodolfo Islas, al maestro Luis Ignacio Vázquez, al maestro Juvenal Lobato Díaz y al licenciado Felipe Gómez Montt puedan ocupar su lugar dentro del primer panel, por favor.
Muchas gracias a los asistentes. Este primer panel denominado Defraudación fiscal, prisión preventiva oficiosa, soluciones alternas al procedimiento penal y criterios de oportunidad será moderado por el maestro Eduardo Méndez Vital, licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, con maestría en Impuestos y especialidad en Tratado de Libre Comercio por la Universidad Panamericana y por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. El maestro Méndez Vital realizó estudios de posgrado en Tratados para evitar la doble imposición y en Derecho Comparado Comercial en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Pensilvania. Es socio del despacho Alarcón y Méndez Abogados, con casi 40 años de experiencia en materia fiscal como litigante y consultor. Fundador del área legal de PricewaterhouseCoopers en México. Es miembro del Consejo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Consejero del Consejo General de la Abogacía. Miembro de la IBA y clasificado por la revista Chambers and Partners como uno de los abogados fiscalistas más importantes del país. Les pido un fuerte aplauso, por favor. Lo acompañan como expositores el maestro Rodolfo Islas, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y especialista en Derecho Penal por la misma Casa de Estudios. Es maestro en Sistema Acusatorio por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, socio de la firma Islas Moya, Salinas y Madero, coordinador de la Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, para quien pido un fuerte aplauso. Asimismo, como expositor, el maestro Luis Ignacio Vázquez, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestro en Impuestos por la Universidad de Georgetown, socio de la práctica de impuestos en el despacho Krill, García Cuellar, Aiza y Enríquez, y coordinador de la Comisión de Derecho Fiscal de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, por quien le pido un fuerte aplauso, por favor. Igualmente, acompaña a este panel de expertos el licenciado Felipe Gómez Montt Landerreche, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, especialista en Derecho Penal por la Escuela Libre de Derecho, socio del despacho Zapata, Velasco y Gómez Montt Abogados e integrante de la Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Finalmente, cedo el uso de la voz al moderador, al maestro Eduardo Méndez, quien explicará la dinámica de los paneles. Gracias, muy amable. Muchas gracias a todos los presentes por el interés que han mostrado por este tema, por este foro que estamos aquí organizando la Barra Mexicana Colegio de Abogados y el Senado de la República. Y la mecánica es la siguiente: vamos a tener las exposiciones, son 3 paneles distintos, en los que consideramos que vamos a abordar la temática más importante respecto de esta iniciativa, de esas 3 iniciativas que se han presentado y que ya se han dictaminado y que tienen algunas reservas. Vamos a tener en cada panel 4 expositores, penalistas y fiscalistas, y al final de cada panel tendremos la oportunidad de hacer preguntas a los propios expositores. Y bueno, de alguna manera quiero primero que nada establecer un agradecimiento muy grande a la senadora Minerva Hernández. Amiga, muchas gracias, ya de muchos años como legisladora apoyando estos temas tributarios. También a la senadora Nubia Mayorga, también secretaria de la comisión, muchas gracias. Igualmente a la senadora Xochitl Gálvez. Muchas gracias al doctor Héctor Herrera Ordóñez, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que nos ha de alguna manera apoyado, no de alguna manera, siempre nos ha apoyado con estos temas tributarios, y el colegio ha tomado la parte penal fiscal que involucra de una manera muy seria, tratando de ser partícipe del proceso, no un actor negativo solamente. Tenemos, aparte del colegio de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, varias instituciones que iré nombrando en su momento, que han apoyado también esta reforma. Entonces, daremos paso al primer panel. El primer panel se le titula Defraudación fiscal, prisión preventiva oficiosa, soluciones alternas al procedimiento penal y criterios de oportunidad. Así es como los expositores consideraron que debía llamarse este panel, y van a tocar tópicos alrededor de esto y obviamente de esta iniciativa de reforma,
que como les decía, se presentaron 3 iniciativas, una por el Partido Morena, otra por el Movimiento Ciudadano y otra de la senadora Minerva Hernández por parte del Partido Acción Nacional. Esas 3 ya fueron dictaminadas, hoy tenemos que ese dictamen está en espera que se discutan las reservas que se hicieron, se lleva al Pleno del Senado y posteriormente, si así sigue el proceso, lo tendríamos en Cámara de Diputados. Esto para aclarar en dónde estamos hoy en todo este proceso legislativo. Y bueno, sin más, le quiero dar la palabra de inicio al maestro Rodolfo Islas, que ya nos platicaron su currículum. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer primero que nada al Senado de la República por abrirnos la puerta para este importante evento. Lalo, muchas gracias por coordinarlo. Desde luego al presidente del colegio, Héctor Herrera, a las senadoras Xóchitl Gálvez, a la senadora Minerva, a la senadora Nubia, por darnos la oportunidad de abrir nuestro pensamiento y nuestras ideas respecto de esta iniciativa en materia penal fiscal, que nos parece de gran relevancia, sobre todo por los temas que se van a tocar en este foro y por lo que estamos viendo obviamente en la actualidad. Bueno, sin más, yo voy a platicar un poco sobre la figura básica de esta iniciativa de reforma que tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa, que es a lo que se pretende llegar a través de la incorporación de los delitos previstos en los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el artículo 5 de la Ley Nacional de la Ley de Seguridad Nacional. A través de esta incorporación, de esta iniciativa de reforma, pues, lo que se busca que es darle un tratamiento diferente, un tratamiento de delincuencia organizada bajo principios y reglas completamente distintas a delitos que se encuentran previstos en el Código Fiscal de la Federación. Esto nos parece muy delicado. ¿Por qué? ¿Qué es la prisión preventiva? La prisión preventiva, como su nombre le indica, se trata de una privación de la libertad por parte del Estado a una persona que tenga que ver, obviamente, con un procedimiento. Esa es la prisión preventiva, durante el procedimiento. Sin embargo, ¿qué nos preocupa con esta iniciativa? Que esta prisión preventiva se va a llevar bajo la regla de la delincuencia organizada, en tratándose de todos los supuestos previstos en el 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, que ya más adelante en otro de los paneles se va a tocar concretamente. ¿Por qué nos parece delicado? La prisión preventiva, de entrada, es una figura que es contraria a las reglas y a la naturaleza de nuestro nuevo sistema de justicia penal. Es contrario completamente. ¿Por qué? Porque el nuevo sistema de justicia penal vela por, particularmente, presunción de inocencia y derechos humanos. Si contra estos dos principios, estas dos reglas básicas y elementales de nuestro nuevo sistema de justicia penal, vemos que está chocando la prisión preventiva, pues ahí tenemos un encuentro negativo de dos condiciones o de dos posicionamientos completamente distintos. Entonces, ya partiendo de esa base, la prisión preventiva no debería ser materia de nuestro nuevo sistema de justicia penal. Le vamos a agregar prisión preventiva oficiosa, es decir, el Estado, a través de un juzgador o a través de una autoridad judicial, va a ordenarla porque está prevista en un catálogo del párrafo 2 del artículo 19 constitucional. Por el simple hecho de encontrarse en uno de esos supuestos, ya el juez va a ordenar esta prisión preventiva oficiosa. Entonces, ya tenemos dos choques contra nuestro nuevo sistema. El primero, estamos chocando contra la presunción de inocencia por la aplicación de la prisión preventiva. Y segundo, bajo las reglas de nuestro nuevo sistema, ni siquiera debería existir nada oficioso. Todo debería ser a petición de... Los jueces no tendrían por qué resolver de motu propio. Los jueces tienen que resolver a petición de parte o derivado de las exposiciones o del tipo de procedimiento específico que se esté siguiendo. Es decir, aquí ya tenemos dos condiciones que nos están golpeando ya de entrada: prisión preventiva y prisión preventiva oficiosa. Ahora, esta incorporación al artículo 19 constitucional nos llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque no se está reformando el artículo, o no se está proponiendo una iniciativa de reforma para el artículo 19 constitucional. Es decir, no se pretende ampliar el catálogo del párrafo 2 del 19 constitucional. Lo que se pretende es, a través de una ficción, yo no lo dije, pero a través de esto, ¿no?, con la incorporación ahora sí del 108 y 109 al 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y que la delincuencia organizada sí es uno de los supuestos previstos en el párrafo 2 del artículo 19 constitucional. Entonces ahí ya va
tranquilito, sin necesidad de trastocar la Constitución, lo estamos incorporando a la Constitución a través de una figura como lo es la delincuencia organizada. Entonces se está jugando un tanto con estos procedimientos. En lugar de meternos al procedimiento legislativo para la reforma de un artículo constitucional, se mete a un procedimiento de reforma, pero de artículos de leyes especiales. Ahora, esto nos parece todavía más delicado. ¿Por qué? Darle un posicionamiento a artículos 108 y 109 del Código Fiscal como de delincuencia organizada, al incorporarlo al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pues ya vamos a ir viendo sobre la marcha de estos paneles, pues que es darle un tratamiento de régimen de excepción. Es decir, vamos todavía más atrás de lo que estábamos platicando. Si teníamos como figura básica uno de los presupuestos básicos de nuestro nuevo sistema la presunción de inocencia, ahora 108 y 109 tocándose o ya viéndose bajo la base del 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, entonces ya no tenemos esos principios y esa protección que constitucionalmente tenemos derecho. Entonces vemos violado a través de este procedimiento pues varias figuras que nos parecen fundamentales. No solo a los expositores o a quienes aquí estamos siendo parte de este foro nos parecen delicadas. Bueno, existen tratados e instrumentos internacionales que ya se han pronunciado respecto del uso de la prisión preventiva. Esta prisión preventiva, como se ha mencionado, pues es un exceso en el uso, en el ejercicio de las facultades del Estado. Ya tratados internacionales como reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad o reglas de Tokio, ya nos habla de lo que es la prisión, nos habla de los excesos y del no uso de este tipo de excesos o de este tipo de figuras. Tenemos también por ahí el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también nos establece claramente que la prisión preventiva es violatoria de la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque con la prisión preventiva como parte de nuestro catálogo de medidas cautelares, el objetivo, ¿cuál es? Es asegurar la presencia del acusado o del imputado ante el juez que tenga el expediente o ante el juez que tenga el asunto a tratar. Es decir, la prisión preventiva pareciera que ya está prejuzgando respecto de algo que durante el proceso no ha sido acreditado. ¿Qué va a suceder si se establece o si se logra esta reforma y se llega a la aplicación efectiva de la prisión preventiva oficiosa en estos supuestos? Cualquier persona que se encuentre relacionada o involucrada en 108 y 109 va a correr un altísimo y gravísimo riesgo de ser privado de su libertad. Y esa privación de su libertad a través de la prisión preventiva, pues va a tener consecuencias que pueden ser garrafales. Quizás al momento de realizar esta iniciativa no se pensó en que la prisión preventiva no solo como efecto colateral o como efecto no solo tiene el tener a una persona privada de su libertad para efecto de que no se sustraiga de la acción de la justicia y se presente, sino tiene efectos colaterales que son importantísimos. Al tener 108 y 109 y cualquier persona, como lo dijo la senadora, que sea empresario, que se dedique a chambear, que salga todos los días a ver cómo saca para pagar la nómina de la quincena, todos aquellos que podemos estar en esos supuestos y que pudiéramos incurrir no siendo responsables, que pudiéramos ser materia de una investigación del 108 y 109, ¿qué va a suceder con la prisión que se pudiera aplicar? No solo nos van a tener privados de libertad y nos van a tener sujetos a un proceso, sino que va a ir más allá porque va a haber una hasta destrucción de la propia vida de la persona que se encuentra relacionada con este tipo de investigaciones. ¿A qué voy con esto? La persona que está privada de su libertad en un penal, en un centro especial para este tipo de prisiones, desde luego que no tienen una vida normal. Y esa vida que deja de ser una vida normal, también deja de ser una vida laboralmente útil o productiva. Entonces, vean que ya no solo tenemos un efecto colateral o un daño colateral en cuanto a la persona directamente involucrada, sino si es dueño de una empresa, y no hablemos de una empresa enorme, hablemos de una empresa, sea mediana, sea pequeña, sea grande, tiene gente que trabaja para él, tiene gente que también tendrá familia y cuyas familias también viven de lo que produce o genera esta empresa.
tener privada de su libertad a esta persona, pues ¿qué va a llevar? A la destrucción de su vida personal, su vida familiar probablemente, y la vida también de las personas que se encuentran trabajando en ese negocio. Porque entonces el negocio va a dejar de funcionar, el negocio va a dejar de producir. Entonces ya no solo tuvimos a la persona privada de su libertad, ya tenemos consecuencias adicionales. Violación, presunción de inocencia y además hasta derechos laborales de las personas que se encuentran trabajando para este sujeto. Entonces, veamos cómo tenemos mucha información o muchos datos que nos hacen pensar y poder establecer que la realidad de la prisión preventiva, además de ser violatoria desde origen, pues aquí, si ya de origen tenemos una figura que es violatoria de derechos humanos y de presunción de inocencia, imaginémonos que ahora pues ya le ponemos otras dos conductas que van a ser ya materia directa de este tipo de investigaciones. Entonces, con todo ello, ¿a qué nos va a llevar? Un régimen de excepción, un régimen de terror, en donde pareciera que lo que se está buscando, más allá de lograr la recaudación de los beneficios, la recaudación fiscal, pues más allá de ello va a haber un régimen de presión para otro tipo de condiciones. Ahora, bien lo mencionaban las senadoras al principio de esta dinámica. No estamos peleados con que el Estado cuide y proteja los intereses patrimoniales del mismo. Desde luego que velamos y promovemos que así sea, pero una cosa es que estemos de acuerdo con que se busque que se proteja y otra cosa es que estemos de acuerdo con que a través de esa protección o la búsqueda de esta protección se haga a través de violaciones a derechos humanos y particularmente a presunción de inocencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Islas. Y a continuación, el maestro Luis Ignacio Vázquez, coordinador de la Comisión de Derecho Fiscal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, continúa con el mismo tema. Gracias, Luis Ignacio. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos, a los presentes, al Senado, a las senadoras. Muchas gracias. Héctor, muchas gracias por el apoyo. Bueno, pues me toca ahora dar un poco dar la visión desde la parte fiscal, porque, bueno, Rodolfo ya dio un pequeño avance del tema de prisión preventiva que tiene que ver con lo penal. Aquí lo que nos preocupa a los fiscalistas, pues bueno, son varias cosas, pero obviamente la primordial es que básicamente todos los delitos que sean del 108-109 están cayendo en una situación que puede llevar prisión preventiva. O sea, esto quiere decir que cualquier persona que por definición ha defraudado al fisco, que eso se define como cualquier omisión parcial o total de impuestos, por muy poca que sea, o sea, estamos hablando que si una persona omite el pago de impuestos de 100 pesos, está en el 108 del Código Fiscal y por ende con esta reforma ya estaría sancionada, como lo explicó Rodolfo, con prisión preventiva desde que se inicia el proceso. En lo cual es, en nuestra opinión, muy grave porque no es la intención llenar las cárceles de personas que si bien pueden haber actuado mal, pero tampoco tener una medida de esta naturaleza que debería ser excepcional, con cuestiones que realmente no tienen proporcionalidad. Y esto también nos lleva a un ejemplo que creo que deja claro el caso, y esto tiene que ver con el 109, que es la defraudación fiscal equiparada. El 69, para quienes no lo conozcan, es también un artículo que entró en vigor hace unos años, que es el que trata de atacar desde el lado fiscal a los facturadores, ¿no? A los CEFOS y a los CEDOS, como les llaman. La sanción básicamente está encaminada a los que reciben la factura, y quiero decir reciben, no que compran, porque no necesariamente la están comprando, y a esto justamente quiero llegar. Lo que ha ocurrido en la práctica es que muchos de los factureros, los EFOS, digamos, son los llamados híbridos, ¿no? Que tienen, por un lado, operaciones reales y operaciones que no son reales. Entonces, por un lado venden facturas, pero por otro sí han tenido operaciones con sustancia. Pero el punto es que cuando son detectados y son sancionados por la autoridad fiscal en el listado del 69, ya como definitivos, ese efecto de una operación que no tiene materialidad tiene efecto para todas las operaciones, hayan sido de verdad o no, si es que no se ha presentado la información correspondiente, que es lo que normalmente ocurre.
Entonces, lo que ocurriría es que si uno ha obtenido una factura de un contribuyente que está en 69, automáticamente ya va a estar conforme al último párrafo del mismo 69, ya estaría uno en el 109, y automáticamente también estaría, entonces, sujeto a que si se iniciara un proceso penal, a prisión preventiva, ¿no? Entonces, lo cual nos parece bastante grave. Y les voy a poner un ejemplo, y esto no es un ejemplo que se ha hablado en muchísimos foros de EFOS y EDOS, y que el SAT y la Procuraduría Fiscal conocen, y creo que este ejemplo deja claro la gravedad. Una empresa que tiene operaciones, digamos, en la Ciudad de México, pero tiene que mandar a una persona a Zacatecas, por decir un ejemplo, y entonces toma un avión, baja el avión, toma un taxi, y el taxi le dice, no se preocupe, aquí yo le puedo dar una factura para que usted compruebe sus gastos. Ah, perfecto. Recibe la factura del taxi. ¿Qué ocurre? Que muchas veces esas facturas son de EFOS. Uno tuvo una operación de verdad, sí, tomó un taxi, efectivamente, pero ya ha recibido una factura que no es válida y que está en el listado del 69. Automáticamente eso ya conllevaría a que estaría uno en el 109, y entonces a todas estas sanciones que tienen previstos en esta reforma. Yo les pregunto a ustedes, ¿realmente esto se consideraría como que la persona que recibe la factura debería ser tratada como parte de delincuencia organizada? ¿Hay una afectación real a seguridad nacional? Digo, francamente, nuestra opinión es que no. Ahora, esto no quiere decir que no se castiga al que emite la factura y que realmente está vendiendo las facturas al EFO, me parece perfecto, pero justamente por eso existe 113 bis, ¿no? Entonces, creo que nuestras baterías deben estar enfocados en esa parte para que realmente se le dé el tratamiento excepcional de estas medidas que se están buscando a quienes realmente están teniendo esta actitud que afecta al fisco, que nos afecta a todos nosotros. Y por ende se le dé la gravedad a realmente quien está orquestando toda esta situación. Y digo, estos ejemplos son bastante sencillos, pero creo que también un punto muy importante a transmitirles es que lo que nos preocupa también de esta reforma es que en términos del Código Fiscal, también quien asesore o quien apoye en la estructuración de alguna operación que puede calificar como simulada, también podría estar cayendo en el 69, digo, en el 109, es decir, en defraudación equiparada. Lo cual también nos preocupa mucho, ¿por qué? Porque también hemos visto casos en que el SAT, operaciones que no necesariamente son de evasión fiscal, y aquí hay que ser muy claros con la terminología, no evasión, sino elusión fiscal, tal vez pueden ser un poco agresivas, tal vez no, pero el punto aquí es que cuando están en una zona gris, de todas maneras el SAT lo está atacando como simulación. Y el único artículo que tiene la calificación de simulación está en el título 6, que para los que no son fiscalistas, el título 6 es un título que no se refiere ni a personas físicas residentes en México, ni a empresas residentes en México, es decir, es un título particular, que no digo, para no entrar en más detalle, pero el punto es que esta simulación se está utilizando, no obstante que está en un título particular, para atacar operaciones que el SAT considera agresivas. Entonces, si lo consideramos que esto es una simulación también, entonces también estaríamos en una problemática de que el SAT podría utilizar, calificando de simulación esta operación, y por ende también atacar en la vía penal y presionar aún más a los contribuyentes que el SAT pudiera considerar que están tomando posiciones agresivas con prisión preventiva. Lo cual también nos parece muy grave, y no solamente al contribuyente, sino también a quien pudiera estar asesorando o apoyando la estructuración. Y otra vez, no quiero decir que todas las prácticas son agresivas, o incluso que se debe permitir la planeación agresiva. No, pero sí, siempre hay grises. Y aquí el punto es que los contribuyentes tienen libertad para estructurar sus operaciones, como ellos consideren, con la forma en que sea menos gravosa, que eso es válido, pero siempre respetando la ley. Y si hay una discrepancia con el SAT, perfecto, se puede resolver esa discrepancia en los tribunales, pero sin que necesariamente eso llegue a un tema penal, ¿no? O sea, no tenemos que separar, por un lado, la parte de discrepancias en la sustancia, en lo que es realmente de la aplicación e interpretación de las normas fiscales, con lo penal. Y con esta modificación de reformas, lo que nos preocupa es que
se utilice un tema penal para atacar estructuras o operaciones que a juicio del SAT no son correctas. Si no son correctas, perfecto, para eso están los tribunales, pero no el tema penal. Entonces también eso creo que es muy importante tenerlo presente. Y ya para no quitarles más el tiempo y permitir continuar con la temática, yo sí quisiera hacerles un breve comentario. Nos parece importantísimo atacar el tema de factureras. Definitivamente ha sido un tema que nos afecta a todos, afecta a la recaudación, pero no va a haber una efectividad en las medidas si no tomamos en cuenta que muchas de estas facturas terminan en manos de municipios y de gobiernos del Estado. Nosotros los contribuyentes tenemos una sanción por utilizar una factura que no tenga materialidad, lo que les mencionaba el 69, pero no hay una sanción per se equivalente para los gobiernos de los estados y para los municipios que utilizan estas facturas. Entonces, y los partidos. Entonces, no les cuento nada nuevo, esto todo el mundo lo sabe. Mientras no se tape ese hueco, la facturación falsa, los facturas van a seguir siendo muy buen negocio. Entonces, si no vemos este problema desde todas las aristas, va a quedar coja cualquier medida que tomemos. Entonces, nosotros como Colegio de Abogados estamos en la mejor disposición de ser propositivos, de ver cómo sí se atacan estas medidas y en la mejor disposición de ver, por ejemplo, este aspecto que no está siendo atendido en esta reforma, ver si se puede incorporar o si no incorporarse en otra reforma, pero el punto es que sí se ataque también la parte de facturas emitidas a gobiernos, estados y a municipios que no están siendo considerados. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luis Ignacio. Y bueno, el tema que mencionas con ejemplos que incluso en los siguientes paneles vamos a tomar para tratar de establecer en la realidad hasta dónde puede llegar el impacto de esta reforma, de esta iniciativa dictaminada, son muy interesantes. Sí hago mención que en las discusiones que se han llevado en el Senado, incluso al dictaminarse en Comisiones Unidas, varias senadoras y varios senadores establecieron algunos puntos muy claros en donde podríamos tratar de evitar tener un impacto de esta manera. Se logró y el colegio, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, con otros organismos, con la senadora, se logró que se estableciera un monto mayor al que se establecía inicialmente para que se considere delincuencia organizada y que entre en todo este rubro. Originalmente eran 2.600.000, más o menos, que es lo que refiere a la fracción tercera del artículo 108, se subió a 3 tantos, entonces tenemos hoy que sería de alguna manera 7.800.000 pesos aproximadamente, lo que tendríamos como monto defraudado, no como el monto de la factura. Para que tuviéramos un tema de IVA y de impuesto de la renta en una factura, tendríamos que tener una factura de alrededor de 50 millones de pesos. En el panel siguiente me van a hacer pomada mi comentario el doctor Rodolfo Félix, porque él cree que ese no fue un gran avance. A mí me parece que sí es un avance, porque no todos los EDOS, los que de alguna forma utilizan la factura, no los que la emiten los CEFOS, no todos tienen acceso en el año a facturas de ese tamaño o que sumen ese tipo de cantidades. Entonces yo creo que sí hay un cierto avance para que podamos limitar un poco la actuación de la autoridad, si es que esta iniciativa camina como está hasta el momento. Quiero comentar también que este evento se está transmitiendo en circuito cerrado aquí dentro del Congreso, dentro de la Cámara de Senadores, y por el canal del Congreso, como tenemos una sesión permanente, tiene el Senado, no se puede transmitir de forma directa, senador, ¿cómo está?, pero se va a transmitir posteriormente, y en la página de la Barra, en un par de días, accesando a la página de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, se va a tener una pestaña en donde va a estar todo el evento repetido por si alguien tiene interés. Y bueno, a continuación le doy la bienvenida al maestro Juvenal Lobato, que el maestro Juvenal Lobato viene por parte de Coparmex, que también es algo que quiero resaltar,
que tanto Coparmex como CCE, la Asociación de Bancos de México, la NADE, el INCAM, tuvieron mucho interés y se están sumando a este foro que organizó el Senado junto con la Barra. El maestro Juvenal Lobato es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca y máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es vicepresidente de la Comisión Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Maestro, muchas gracias, bienvenido. Al contrario, muchas gracias, Eduardo, y también sumarme al agradecimiento a la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, a la senadora Minerva, sin duda, también por estas iniciativas, la senadora Nubia Mayorga, sin duda, y bueno, agradecer también al Senado de la República en general por continuar con este esfuerzo de escuchar las diferentes posturas que hay sobre esta propuesta. Y para ser muy puntual y desde luego respetar el tiempo que se nos ha dado, quiero empezar o quiero comentarles que mi plática o mi participación irá en 4 partes. La primera tiene que ver con el objetivo, desde luego, de estas iniciativas. La segunda, que tiene que ver también con ya el trabajo que hemos venido haciendo, particularmente desde finales de junio, si mi memoria no me falla, con el Senado de la República. Tercero, la preocupación que tiene el sector empresarial derivado de esta iniciativa, o de estas iniciativas, mejor dicho. Y finalmente, un par de propuestas donde pensamos que puede ser compatible con el objetivo que se da. Primero, como lo hemos sostenido de manera pública y prácticamente todos quienes hemos tenido la oportunidad de hablar a nombre de Coparmex, sin duda que se comparte el objetivo que se persigue, que es el combate a este tipo de empresas, el combate a este tipo de prácticas. Eso no debe quedar dudas, no debe quedar ningún cabo suelto sobre que se piense que hay una preocupación porque se pueda estar defendiendo a empresas que realizan estas actividades. De hecho, la razón no solamente del objetivo como tal de las iniciativas que se han presentado es, y lo compartimos, reitero, de combatirlas, sino que también porque genera un problema empresarial fundamental, que es una competencia desleal. Quienes realizan este tipo de conductas obtienen financiamientos distintos y no precisamente legales, y por eso también el sector empresarial está preocupado, porque nos estamos dando cuenta que también este tipo de prácticas perjudican a las empresas legalmente constituidas. Entonces, esto debemos dejarlo claro, debemos dejarlo patente, no es una defensa a ultranza o una posición que quiera defender a las empresas que realizan las actividades, al contrario, queremos defender a las que realizan las actividades de manera legal y que son cumplidos. Segundo, como lo decía hace un momento, reconocemos sin duda los espacios. Desde finales de junio de este año y a partir de julio empezamos a trabajar con varios senadores de todas las fuerzas políticas, el sector empresarial, el CCE, Coparmex, y debemos reconocer, y también así lo hacemos como Coparmex, que ha habido ciertos avances, es decir, sí se nos ha escuchado. Si nosotros observamos la primera iniciativa que se presentó en diciembre del año pasado, si a eso vemos después la iniciativa del senador Samuel García y después la iniciativa de la senadora Minerva Hernández, sin duda que se han escuchado ciertas voces, pero ha terminado, o al final del día, a nosotros no nos ha terminado de convencer, justamente por lo que nos preocupa, por lo que puede representar un instrumento de esta naturaleza. Y eso me lleva justo al tercer punto, que tiene que ver con en lo que no estamos de acuerdo en Coparmex. Para nosotros, y así lo hemos dicho en todos los foros, en todas las mesas, no debe incluirse. Si la lucha, si el combate es a las empresas fantasma que comercializan comprobantes fiscales, que amparan operaciones simuladas, no puede tenerse como una parte de esta reforma el artículo 108 y el 109 bis. Ninguna fracción, ninguna disposición. ¿Por qué? Porque esto, si la lucha es contra ese tipo de empresas, nada tiene que ver, en la mayoría de los casos, también hay que decirlo así, con estas otras conductas. Y algo que aclarar, el hecho de que no se incluya no significa que la Procuraduría Fiscal, que las autoridades fiscales no puedan realizar su trabajo. De hecho, lo pueden hacer claramente atacando estas conductas, pero, y también si están mezcladas o hay un concurso de delitos, dirían los penalistas, también pueden atacar las otras conductas. Hemos escuchado reiteradamente al Procurador Fiscal
y a las autoridades fiscales en general decir que no les alcanza lo que tienen actualmente. Pues la realidad es que nosotros pensamos que sí, la defraudación fiscal está tipificada, la equiparada también, la adquisición y la compraventa de este tipo de comprobantes también. Me parece que no es un tema de leyes, es un tema de personas que deben realizar ese trabajo para que puedan llevarlo a la práctica. Y siguiendo un poco la dinámica de los ejemplos que ponían, ¿por qué nos preocupa? Hay que reconocer que si vemos las iniciativas originales, particularmente la de diciembre, sí se contempla con estos dos artículos y ya en el dictamen que se aprobó la semana pasada solamente se hace referencia a dos fracciones, y me voy a concretar porque si no, no acabaríamos, del 109 bis, la fracción primera y la fracción cuarta, que esas serán las que sí podrán dar lugar a esta reforma y a esta facultad que se le da a las autoridades fiscales. Y concretamente me quiero poner en la fracción primera, que es la que nos parece a nosotros más peligrosa. Si nosotros leemos con mucha calma y con claridad esta fracción, establece varios supuestos, pero los concretaré en dos. El primero, que tiene que ver cuando un contribuyente, por un error, por una equivocación, por una falta de pericia de a lo mejor un contador público, considera un ingreso como exento o no lo considera acumulable. O al revés, una deducción, un gasto, lo considera como deducible y por un criterio de la autoridad fiscal señala que no era deducible. Esa conducta significa o está tipificada como defraudación fiscal equiparada, la fracción primera. La segunda parte de esta fracción refiere a cuando existe una discrepancia entre los ingresos que tiene un contribuyente y los gastos que realiza. Si nosotros vemos estas conductas aisladas, entonces cualquier contribuyente que pudiera incurrir en cualquiera de estas dos, con esta propuesta de reforma significaría que pudiera dar lugar a la prisión preventiva oficiosa. Y ojo, que no necesariamente tiene que ver con la conducta que se está buscando sancionar. Esa es la preocupación del sector empresarial y no es de uno, dos o tres empresarios, es de todos, micro, pequeñas y medianas empresas. Aquí no se trata de un problema solo de grandes empresas, sino de cualquiera, de cualquier ciudadano, de cualquier contribuyente, que también hay que decirlo claramente. No solo son las empresas, en esto puede caer cualquier contribuyente, persona física, y esa es la parte de la preocupación. Por eso nosotros somos muy claros y contundentes en señalar que no puede incorporarse en esta propuesta de reforma, si se quiere hacer las cosas bien, los artículos 108 y 109 bis, por las arbitrariedades que podrían dar lugar. Yo he escuchado también en estos foros a las autoridades fiscales decir, no se preocupen, confíen en nosotros, no vamos con ustedes, no va a pasar eso. Hijo, confiar, me parece que eso no estamos en esa tesitura, y más cuando estamos haciendo leyes, ¿no? No se preocupen, no va a pasar nada. La facultad va a estar ahí. Eso es lo que nos preocupa, por eso el tema de acotarlo, por eso quizá lo que comentaba Eduardo que puede representar un avance. Pero fíjense, mencioné solo dos conductas que cualquiera de nosotros podemos cometer, repito, por una falta de pericia, por una falta de coincidencia en un criterio con la autoridad, pudiera dar lugar a esto. Entonces, si nosotros queremos hacer esto, y voy a la última parte de mi intervención con las propuestas, lo que han escuchado las autoridades fiscales e incluso algunos de los senadores también ha sido justamente este reclamo y se ha tratado de ir acotando. Sin embargo, si ustedes observan la iniciativa original del senador Armenta de diciembre, no contemplaba un artículo fundamental, que era justamente el 113 y 113 bis, y hay una razón, porque estos dos artículos se incorporaron en mayo de este año. Entonces, también no vamos a decir que tuvieran toda la culpa, sino que efectivamente hasta ahora se incorporaron. Pero las propuestas básicas que nosotros pensamos si queremos atacar este problema es, hay que tener mucho cuidado con la derogación que se propone, que ya se aprobó, de la fracción tercera del 113 del Código Fiscal, que refiere la conducta de quien adquiere justamente los comprobantes. ¿Por qué? Porque si ya existe un procedimiento, y aquí los penalistas seguramente me corregirán si me equivoco, los procedimientos que pudieran haberse iniciado con este artículo quedarían desde luego sin ningún tipo de efecto. Entonces, cuidado, nosotros hemos llamado la atención sobre esta fracción, que si se deroga debemos tener mucho cuidado en la forma en la que, o el análisis que debe hacerse. Y segundo, que me parece la más importante, si nosotros pensamos que tenemos que ir de lo específico a lo general. Si el procurador nos dice que quiere acabar con estas conductas de de comercialización de estos comprobantes porque llegan a defraudación fiscal, entonces vayamos de eso particular a lo general. Y la propuesta es muy concreta. Si ustedes observan el último párrafo del artículo 113 bis del dictamen que se aprobó el 14 de agosto pasado, claramente señala este artículo que el delito, dice, el delito previsto en este artículo, así como lo dispuesto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, se perseguirá simultáneamente. Se podrán perseguir simultáneamente
pues entonces pongamos ahí, si quieren, la defraudación fiscal genérica y equiparada, pero no lo pongamos como las conductas generales del 108 y el 109. ¿Le preocupa a la autoridad fiscal que estas conductas terminen en defraudación fiscal? Igual que le preocupa que terminen en lavado de dinero. Entonces incorporemos adicional del artículo 400 bis los de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada ahí, pero no al revés, porque al revés, para nosotros, y también así lo hemos manifestado, de hecho presentamos un escrito el 14 de agosto a este Senado de la República, pensamos que si lo dejamos de esta manera, estamos creando un instrumento de persecución política para quien no piense de la misma manera que quizá lo haga este gobierno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juvenal. Incluso tu precisión es exacta respecto de cómo quedó dictaminadas las tres iniciativas. Y sí, en las reservas hay un punto en el que se considera específicamente lo que has mencionado al final, respecto de que se siga de forma simultánea, pero solamente 400 bis y el 108 y el 109 solo la fracción cuarta. Puede ser un avance, vamos a ver qué sucede. Más adelante vamos a escuchar ahora, al licenciado Felipe Gómez Montt. Felipe es penalista y es barrista, ya en su currículum, pero él viene hoy con la cachucha también de la Asociación de Bancos de México, lo cual nos da mucho gusto tener tanto Coparmex como la Asociación de Bancos en este primer panel. Felipe, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a todos por darnos la oportunidad de ser escuchados en este foro. Muchas gracias a las senadoras. Bueno, para complementar un poco nada más las tres exposiciones pasadas en cuanto a la prisión preventiva, yo quiero ser muy claro. Este proyecto se ha denominado que es un proyecto de reforma contra las empresas fantasmas, contra las factureras. Sin embargo, si nosotros ponemos atención en el proyecto y estamos tratando de atacar una estructura organizada que está hecha para generar comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, es una facturera. Estamos hablando del delito tipificado en el artículo 113 bis. Antes 113 fracción tercera, que era quien adquiere facturas, y 113 bis a quien las vende, y ahora con el proyecto que fue aprobado quedarían ambas conductas en el 113 bis. Entonces yo no sé por qué estamos discutiendo la inclusión del 108 y 109, si ahí ya hay conductas que no tienen nada que ver con facturas falsas. Entonces, si la vamos a llamar, si pensamos que es una reforma contra factureras y empresas fantasmas, bueno, pues entonces enfoquémonos en los tipos penales donde está tipificada esa conducta, que es como quedó la reforma, sería el 113 bis, en donde se tipifica la venta y la compra de facturas, ¿no? Si hablamos de una estructura compleja, organizada para cometer este tipo de defraudación fiscal, pues también estamos hablando de un factor de lavado de dinero. El lavado de dinero ya está tipificado, ya es parte de los delitos del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ya tiene prisión preventiva oficiosa, ya se le puede aplicar la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Entonces, las herramientas ahí están, ¿no? Es un poco lo que han platicado los demás ponentes y las senadoras. Entonces, en cuanto a la necesidad de la reforma, yo creo que es un tema de capacidades. Yo creo que las herramientas y los instrumentos ahí están. Se puede investigar de forma complementaria la defraudación fiscal y el lavado de dinero. Y el lavado de dinero ya tiene prisión preventiva oficiosa, ya. Por otro lado, en cuanto a la prisión preventiva, si bien es cierto, yo no estoy de acuerdo y coincido que la prisión preventiva oficiosa debe ser abolida por completo de nuestro sistema, existe también la prisión preventiva justificada. Al día de hoy, los delitos tipificados en el artículo 108, 109, 113 y 113 bis, se les puede aplicar la prisión preventiva justificada, siempre y cuando las autoridades acrediten requisitos que desde mi punto de vista no son tan complejos, es decir, que el imputado no tiene arraigo en el lugar donde va a ser el juicio, que el imputado representa un riesgo de sustracción a la acción de la justicia, ¿okay? Que el imputado representa un riesgo para los testigos o para la víctima. Okay, estamos hablando de una persona peligrosa, a lo mejor se justificaría en ese caso muy concreto la prisión preventiva justificada. Entonces, hablar de que al día de hoy no se puede aplicar la prisión preventiva en delitos de defraudación fiscal es un error. Ahí está la figura, nada más es cosa de aplicarla.
que los fiscales y que las víctimas ofendidos que colaboran y que tienen la oportunidad de aportar pruebas en este nuevo procedimiento penal, que ellos incorporen los elementos y los datos de prueba para acreditar que la persona realmente es una persona peligrosa, a la cual se le podría justificar la aplicación de esta medida, que debe ser verdaderamente excepcional, ¿no? Meter a una persona a prisión antes de ser juzgado, antes de ser condenado, y obligarla a defenderse desde prisión debe ser excepcional, ¿no? Para terminar este punto, quiero hacerles mención de las observaciones de la ONU sobre la regulación de la prisión preventiva oficiosa en México. Es un documento que se emitió el 20 de febrero del 2019, cuando estaban discutiendo la ampliación del catálogo de delitos del artículo 19 constitucional, en el que claramente dice: la prisión preventiva oficiosa es una figura incompatible e irreconciliable con las normas internacionales de derechos humanos. La prisión preventiva oficiosa trastoca y corrompe los fundamentos del sistema de justicia penal acusatorio, vulnera la independencia judicial, a la vez que constituye una salida falsa que atenta contra los principios del paradigma de seguridad ciudadana. Por todo lo anterior, la ONU sugiere al Congreso abolir la prisión preventiva oficiosa. O sea, esto es un documento de la ONU de febrero de este año. Y nosotros, en vez de estar pensando en abolir la prisión preventiva oficiosa, estamos viendo cómo incorporamos y cómo ampliamos el catálogo de delitos por los cuales se puede aplicar esta prisión preventiva oficiosa, que, como ya lo dijeron antes, no admite defensa. El juez tiene que imponer por ley la prisión preventiva oficiosa. No, nosotros como defensores no podemos aportar una sola prueba para decir, oiga, en este caso a lo mejor no procede, se dan estas características. No. Esta figura no admite defensa. Ahora, considerar la defraudación fiscal genérica y la equiparada, no estoy hablando de los factureros, 108 y 109, como delincuencia organizada, bueno, aparte de prisión preventiva oficiosa, tengan en cuenta que también entraría ya la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Entonces, este empresario que hemos hablado todos se enfrentaría a un proceso penal privado de la libertad, con la posibilidad de perder sus bienes con una venta anticipada, con el procedimiento de naturaleza civil de extinción de dominio. Y todo esto antes de ser juzgado, antes de llegar a la audiencia de juicio oral. Entonces, me parece muy delicado pensar que esta reforma solamente va a atacar a los factureros y a las grandes estructuras de defraudación fiscal, cuando si dejamos el 108 y el 109 hay que tener cuidado, porque no nada más es contra ellos, es contra cualquier defraudación fiscal. Ahora, en esta reforma a mí me parece sumamente complicado entender una reforma fiscal cuyo principal objeto no sea la recaudación. Toda reforma fiscal debe tener como objeto principal recaudar más, entre muchos otros, pero debe ser el objeto principal. En la reforma se propone que en los delitos fiscales no procedan las soluciones alternas al procedimiento penal. No se puede entender el procedimiento penal sin los mecanismos alternativos de solución de controversias, porque se colapsa. Perdón. El procedimiento penal sin los mecanismos alternativos de solución de controversias se colapsa, y no estamos tan lejos de que eso suceda en algunos estados y a nivel federal. Si nosotros estamos platicando de una reforma fiscal, pensemos que lo que realmente quiere el fisco es recaudar más, generar más recaudación. Ahorita inclusive ha bajado la recaudación del IVA, que es un impuesto al consumo, que es relativamente fácil de recaudar. Entonces, pensemos que lo que queremos es recaudar. El fin último es recaudar, no meter gente a la cárcel, no. Pensemos que es una reforma de buena fe que va a recaudar. Entonces, en la reforma se prevé eliminar la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios y que se solicite la suspensión condicional de proceso en delitos fiscales de cualquier tipo, 108, 109 y 113. Yo me pregunto, ¿cerrar estas puertas no afecta la recaudación o la posibilidad de recaudación? En otros países, el procedimiento penal fiscal es un gran instrumento de recaudación, precisamente por los acuerdos reparatorios a los que se llega. Se inicia y se activa un procedimiento penal, con la agresión que conlleva un procedimiento penal. Sin embargo, paralelamente se da la oportunidad de un mecanismo alternativo, es decir, el imputado, que hasta ese momento solamente es imputado, a lo mejor ya se le formuló imputación, tiene la voluntad y los medios para buscar un acuerdo, y la autoridad también, pues adelante. Yo no entiendo cómo
desde la ley queremos impedir y cerrar esta puerta. Ahora, por ejemplo, los acuerdos reparatorios. Los acuerdos reparatorios es un convenio, es un acuerdo entre la víctima y entre el imputado y la víctima o ofendido. Es decir, si la autoridad fiscal está de acuerdo en llegar a un acuerdo, pues llegará al acuerdo. Un acuerdo conveniente en el que a lo mejor se quiera recuperar el crédito fiscal, más actualizaciones, recargos, multas, no sé. Ya será cuestión de que exista una negociación con el imputado y se logre una recaudación en la forma y en los términos que llegue. Pero un principio rector de los acuerdos reparatorios es que son voluntarios. Nadie puede imponerle a la autoridad fiscal que llegue a un acuerdo. Entonces, ¿por qué cerrar la puerta a estos mecanismos alternativos desde la ley? ¿Por qué no dejarlos abiertos? ¿Por qué no dejar la oportunidad que en algún momento, si la autoridad fiscal lo ve conveniente, busque estos acuerdos reparatorios? A ver, no podemos hablar que es atenta contra la seguridad nacional y contra la seguridad financiera del Estado mexicano una defraudación fiscal de 10 millones de pesos. ¿Comparado con qué? Con el Producto Interno Bruto, no es el parámetro. Entonces, ¿por qué no esa? Si hay voluntad de las partes, ¿por qué no le llevas un mecanismo alternativo? ¿Por qué no abrir esa puerta? Me preocupa que en esta reforma se están cerrando las puertas a los acuerdos reparatorios y a la suspensión condicional del proceso. En nuestra opinión, estas oportunidades se deben dar y se deben generar. No son impositivos, nadie va a forzar a la Procuraduría Fiscal. En algunas reuniones que hemos tenido con la Procuraduría Fiscal, dicen que esto podría prestarse a corrupción. Pero entonces, nos piden que les tengamos confianza para aplicar prisión preventiva oficiosa, para aplicar actos y técnicas de investigación especiales de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pero no nos piden que les tengamos confianza para celebrar un acuerdo reparatorio en el que hay transparencia, se llega a un acuerdo, se paga, el pago es transparente, no es un pago en lo oscurito, es un pago dentro del procedimiento penal. Entonces, al respecto, yo creo que deberían incluirse y se está cerrando la puerta a esta posibilidad. Por último, la reforma sí creo que tiene algo positivo, que se está planteando como criterio de oportunidad que se permita la colaboración de testigos en investigaciones de defraudación fiscal. Pues por supuesto, yo no entiendo por qué lo excluyeron desde un principio, porque en todos los demás delitos se permite. Es más, todas las técnicas especiales de investigación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada ya están previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. La entrega vigilada, las operaciones encubiertas, las inspecciones, las inmovilizaciones de cuentas, la intervención de comunicaciones. Lo único que falta es el criterio de oportunidad previsto en el artículo 256, fracción quinta, que es el testigo colaborador, que la única razón por la que no se aplican en delitos fiscales es porque en el Código Nacional se puso esa excepción. Bueno, pues que se quite la excepción y adelante. Hemos visto que el testigo colaborador es una gran herramienta para las investigaciones criminales y por supuesto que se debe usar. Yo no entiendo cómo se quitó desde un principio. Entonces, en esa parte, adelante. Es todo. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Felipe, muy amable. Les comento que está con nosotros el senador Gustavo Madero. Él es presidente de la Comisión de Economía y es expresidente del Senado. Senador, amigo, muchas gracias por estar con nosotros. A continuación pasamos al tema de preguntas. Algunos me han pedido establecer las preguntas de viva voz, y me piden también por parte del Senado que lo hagamos en papel. Cuando entraron todos les dieron una hoja de papel, y eso es en beneficio de que muchas veces tomamos de inicio la palabra, y a lo mejor nos extendemos mucho. Haremos una pregunta de viva voz en lo que revisamos estas. Le pediría yo al licenciado Gabriel Ortiz Gómez, expresidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, que haga una pregunta de viva voz lo más breve posible y los demás lo haremos a través de estas preguntas en papel. Gracias, Gabriel. Buenas tardes a todos ustedes. Voy a hacer otros paneles de acuerdo, no voy a abundar en lo que sucedieron en el uso de la palabra. Voy a referirme a unos puntos muy concretos, ¿sí?, a cuestiones de materialización y alcances de la reforma que no hemos visto. El hacer y equiparar a delincuencia organizada, el 108 y el 109, trae como consecuencias rápidas y fáciles, mundanas esta. Una persona física, cualquiera que sea, le dice a sus amigos: oye, se casa el hijo de Pedro, nuestro compadre,
vamos a hacer una polla y entre todos le compramos el regalo. Yo me ofrezco a comprarlo. Deposítame en mi cuenta el dinero para la compra, ¿sí? Me revisa el fisco 2 años después y me dice, oye, ¿de qué es este dinero? No, pues no me acuerdo. Ah, ya me acordé. Es de la polla que hicimos para comprar el refrigerador cuando se casó. Pruébamelo. No, pues no te lo puedo probar, no tengo ningún depósito, no tengo nada, ¿sí? Uno vive fuera, otro ya me peleé con él y otro ya se murió. Fíjate que eso es un ingreso no declarado, ¿sí? Y si ese ingreso no declarado, presuntamente, se equipara a delincuencia organizada, con todas las consecuencias que dijeron. Se los pongo así de sencillo. Un señor le abre a su esposa una cuenta de cheques para el depósito de la quincena. Yo te mando tu semana, tu quincena, sí. Fíjate que no la protocolizamos ante notario público y al ser una donación, conforme al Código Civil, si excede de 5,000 pesos tiene que protocolizarse ante notario. No la protocolizaste, mala suerte, compadre. No te lo acepto como donativo exento, por lo tanto es gravable y vas como delincuencia organizada. Bueno, eso. Ya tiene cómo meterte a la cárcel. Sí. Entonces, ese tipo de cosas. Yo vendo mi coche, lo compré en 500,000, lo vendo en 300,000. ¿Sabes qué? Me lo depositaron en efectivo, no tengo manera de acreditarlo. Vas para atrás por ingresos omitidos. Lo estoy poniendo, Minerva, porque son ejemplos de todos los días. Por último, yo les pregunto a los 4 senadores aquí presentes, ¿quién de ustedes sabe a ciencia cierta y en conciencia que todos y cada uno de los depósitos en sus cuentas están identificados? Haciendo a un lado el fuero, ¿sí? Gustavo, Minerva, Xochitl, tienen conocimiento, el día de mañana lo revisan y te dicen, Gustavo, oye, ¿esto qué es? No me acuerdo, compadre. Te lo determino presuntivamente como un ingreso omitido y eres equiparable a delincuencia organizada. Entonces, todo lo que dijeron mis colegas, estoy totalmente de acuerdo, pero vayamos al día con día a la materialización ordinaria, a la gente de campo. No nos vayamos a los factureros, a los cefos y a los cedos. Es muy complicado, ese es otro aspecto. Entonces, creo que llevarse al extremo de delincuencia organizada, equiparable al 108 y al 109, va a traer como consecuencia que el día que te agarren, Minerva, no va a haber posibilidades de que te digan no, vas a tener que sufrir todo el procedimiento. Entonces, creo que es un tema que claramente demuestra que excede con mucho los alcances de la reforma que se pretende. Gracias, Lalo. Gracias, Gabriel. La senadora quiere hacer una pregunta. Gabriel, Yo quería preguntar, ¿cómo está el tema del robo de identidad? Porque alguien toma tu documentación, factura algo para lavar dinero y tú te enteras por el CIF, pero te enteraste después, o obviamente le avisas a Hacienda, pero esa parte ¿cómo quedaría en ingresos no declarados? Porque realmente tú no sabías que te habían robado tu identidad. Ese es un delito muy común últimamente, el robo de identidad. Se da más de lo que nos damos cuenta o de lo que pensamos. Puede ser que nuestra identidad está siendo utilizada ahorita y no lo sabemos. Sí, entonces sí hay que tener cuidado. Lo que ha sucedido es que en la práctica, cuando se nos ha presentado ese tipo de condiciones, donde ya le llega algún requerimiento de tipo fiscal por un robo de identidad previo o por una suplantación de identidad, es que se tiene que hacer toda una investigación como defensa en la parte fiscal, una investigación en la parte penal del robo o de la usurpación de identidad para poder defender esto. De hecho, hace, si no mal recuerdo, como 4 o 5 años hubo un caso muy sonado de una menor de edad, no me acuerdo, en alguna sierra de la República Mexicana, que le llegó un requerimiento porque debía creo que 100 millones de pesos de impuestos, cuando era una menor de edad que no trabajaba, que vivía en la sierra y que le llegó porque le habían robado su identidad. O sea, a partir de ello hubo ciertos organismos que entraron en su defensa para no para defender de manera inmediata la parte fiscal, porque la parte fiscal ahí tenía el procedimiento, pero a través de la defensa de lo que sucedió con su identidad, entonces sí, eso ya lo vas incorporando y ya puedes lograr la defensa de la parte fiscal, pero sí hay que tener cuidado, porque pues, a cualquiera de los que estamos aquí podemos vernos involucrados en esa situación y no lo sabemos, ¿eh? Perdón, senadora, muy rápido nada más. Este sería un buen ejemplo complementando el que decía Gabriel, de que el ejemplo que él ponía es donde nosotros sabemos que hicimos algo.
exactamente esa misma conducta acaba de escribir quedaría encuadrada en la fracción primera del 109, en virtud de que nosotros no declaramos un ingreso porque no supimos. Ese también, digamos, otra vez se muestra lo excesivo de la reforma. En el ejemplo acá éramos conscientes que hicimos algo, no ilegal. Acá también, lo peor que es que ni siquiera sabemos que hicimos algo, porque justamente robar. Entonces, esta parte se complementa justamente en lo extremo y excesivo a lo que puede llegar esta reforma, tal como está contemplado, incluyendo estos dos artículos. Muchas gracias. Tenemos aquí no es una pregunta, es, don Jorge, si quiere al final platicamos, don Jorge Peláez nos dice que, y es un punto de vista abierto, que él cree que organismos como nosotros sabemos, a veces hemos beneficiado las estructuras de este tipo, y tiene preguntas para todos, pero es más bien una queja al sistema. Si quiere lo platicamos al final, porque además sí es una pregunta en lo que le leo, se acabó el foro. Entonces al final lo platicamos y a ver si llegamos a un entendimiento. Yo quisiera hacer una pregunta retórica aquí a la mesa, en donde decían algunos, me quedo con la última parte de Felipe, en donde esta reforma incluso no es recaudatoria. Y pongo sobre la mesa, si de alguna manera pudiera darse ese tema de recaudación a través de la ley de extinción de dominio que tenemos ya publicada hoy. Y entonces, terminando de esto, si eres delincuencia organizada, pudiera llegar a tocarse los bienes en un procedimiento independiente del penal, en el civil, e incluso una venta anticipada antes de terminar el procedimiento, y por ahí tener un tema recaudatorio. Pregunta a la mesa. Eduardo, bueno, a ver, a mí me parece aquí que hay que distinguir. En el ejemplo que acaban de poner, entraría esta persona en una situación de delincuencia organizada, de prisión preventiva, con nula posibilidad de defensa. En la reforma, al incorporarse al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, los delitos, bueno, los que están propuestos en la reforma, que es 108, 109 y 113 bis del Código Fiscal de la Federación, automáticamente podrían ser materia de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, nada más por el simple hecho de agregarse al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Esto quiere decir que no solamente estará sujeto a un procedimiento en prisión preventiva oficiosa, sino que también, y a un procedimiento penal, sino que también se te aplicaría el procedimiento civil, de naturaleza civil, de extinción de dominio. Ahora, el procedimiento finalmente va sobre el patrimonio, va sobre los bienes, y existe el concepto de venta anticipada, que es en unos supuestos muy específicos, en bienes perecederos y otros, o de difícil mantenimiento. Pero finalmente la propiedad fiscal se constituiría como víctima del delito, y sí podría tener acceso, nada más que es una cobranza sumamente agresiva, ¿no? A través de extinción de dominio y en prisión preventiva oficiosa, yo preferiría buscar que fuera a través de un acuerdo reparatorio. ¿No? Aquí nos preguntan si ante esta chicanada o simulación de la reforma constitucional al artículo 19 existirá la posibilidad de que el Senado presente acción de controversia constitucional y cuál sería el resultado. Bueno, evidentemente sí pudiera haber una acción ahí que pudiera realizarse. El tema es que no hay una reforma al 19 constitucional, o sea, la acción de inconstitucionalidad no sería respecto del 19 constitucional porque ese no está reformándose. Se están reformando otros artículos para evitar precisamente la reforma al 19 constitucional. ¿Cuál sería el resultado? Pues habría que ver cómo iría en la resolución del Poder Judicial respecto de este tipo de acciones, ¿no? Pero considero que sí podría ser, nada más tomando en cuenta que no es respecto del 19 constitucional, porque no se está metiendo la iniciativa a ese artículo. Sería eso. Bueno, creo que tenías otro. Yo tengo una pregunta aquí en Norman Franco, de Arroyo y Franco, y soy Juvenal Lobato, no Patiño. Había sido ser Juvenal Patiño para jugar fútbol profesionalmente, pero no es Juvenal Lobato. Plantean en la pregunta
el tema de los asesores. Creo que ya alguno de mis compañeros comentó sobre esto. Me parece que sí habría desde luego una afectación a los asesores en su caso, en la medida o como conducta de defraudación fiscal genérica y equiparada, no porque específicamente exista una referencia a estas personas que asesoramos o que asesoramos desde el punto de vista fiscal, quedaría encuadrada en relación con la conducta de la defraudación fiscal genérica y equiparada, que justamente ahorita revisaba, por ejemplo, el artículo 95 del Código Fiscal, que establece quiénes son los sujetos que pueden cometer estos delitos. Entonces, sin que expresamente esté señalada, pues sin duda podría eventualmente, derivado de alguna investigación, considerarse que algún asesor ayudó o realizó una conducta que derivó en defraudación fiscal. Y creo que este ejemplo o esta pregunta nos ayuda a insistir en esto. Si se dan cuenta, hemos estado hablando de todos estos ejemplos respecto de conductas que no tienen que ver necesariamente con empresas factureras. Este es el riesgo, que estamos hablando de esto por lo que puede generar la reforma. Lo de las empresas factureras, pues todos coincidimos en que hay que hacerlo, y me parece que justamente la propuesta está en el 113 y 113 bis de manera específica. Entonces, ¿sí puede haber una implicación de asesores? Me parece que sí, pero derivado no de esta reforma específico, sino por digamos, llamémosle de esta forma, por una especie de daño colateral en relación con la conducta que puedan incurrir los asesores fiscales por los delitos genéricos de defraudación fiscal y defraudación fiscal genérica. Natalia Uribe, de Franco Reyes y Asociados, nos hace una pregunta en el mismo sentido. ¿La prisión preventiva aplicará para representantes legales, socios, contadores o contra quién? Bueno, siguiendo esta línea, pues efectivamente el 95 y 99 del Código Fiscal te habla de los responsables del delito fiscal y te habla de autores materiales, coautores, partícipes, cómplices, auxiliadores, inductores y encubridores. Entonces sí, efectivamente, si la autoridad fiscal o la Procuraduría Fiscal considerara que un asesor encuadra en uno de estos, digamos, una de estas cachuchas, pues realmente podría ser sujeto a prisión preventiva oficiosa. Y para efectos y también nos pregunta, ¿qué consecuencias o sanciones se aplicará a la persona moral? Es un tema más penal, pero si no me equivoco, si utilizó la persona moral como medio, también podría ser sujeta a extinción, ¿no? A ver, al respecto, ese es un detalle muy importante. Cuando en mayo del 2019 se publicó el 113 bis y se tipifica como un delito en el que se impondrá sanción de 3 a 6 años de prisión al que expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes. Entonces, este delito que ahora estamos hablando, que es contra la seguridad nacional, en mayo de este año se tipificó con una pena de prisión de 3 a 6 años de prisión. O sea, es un delito menor. Okay. Y a esto voy. Cuando se hace esta propuesta, ni siquiera se incluye el 113 bis dentro del catálogo del artículo 111 bis del Código Penal Federal, conforme el cual se especifican los delitos en los que se puede atribuir responsabilidad penal a la persona moral o persona jurídica. Es decir, se genera el delito para atacar a las factureras con una pena menor, por así decirlo, pues de 3 años es la mínima. En una estructura, no se incorpora al 11 bis, es decir, no le puedes generar responsabilidad penal a las personas jurídicas. ¿Cómo vas a atacar una estructura organizada, de delincuencia organizada, que supuestamente atenta contra la seguridad nacional, si no puedes ni siquiera atribuirle responsabilidad penal a la persona jurídica? En este proyecto ya se incluye el 113 bis en el 11 bis del Código Penal Federal, es decir, ya se podría atribuir responsabilidad penal a la persona jurídica. Pero esta inclusión viene por comentarios de nosotros, de la barra, que hemos ido aportando y pues tratando de ayudar, no nada más criticar. O sea, esa parte de la reforma sí ha salido de análisis nuestros, de la barra, de la Coparmex, de Concamín, en el que les hemos hecho ver este supuesto. O sea, ahorita nos dicen que es delincuencia organizada y las estructuras que ponen en riesgo la estabilidad financiera y económica del país. Pero en mayo era un delito menor en el que no se podía atribuir responsabilidad penal a la persona jurídica. En esa parte, la respuesta a la pregunta concreta es, a través de la reforma ya se podría atribuir responsabilidad penal a la persona jurídica porque se está incluyendo como uno de los delitos en el catálogo del 111 bis del Código Penal Federal. Y abundando un poquito más sobre lo que está comentando ahorita Felipe,
Imaginémonos, ya se platicó, bueno, Luis ya dijo dónde está previstos quiénes pueden ser los sujetos responsables o partícipes dentro de un delito fiscal. Una reforma, si no mal recuerdo, de finales del año pasado, al artículo 111 del Código Fiscal de la Federación, fracción octava, si no me falla la memoria, establece que quien asiente quien asiente los datos contables con errores y bla, bla, o sea, es decir, a la persona que físicamente le toca dentro de sus actividades en una empresa o en un negocio llenar el formato, o sea, olvidémonos de que a esa persona le llegó la información, le llegó el paquete para que él lo vaciara. El que asiente esos datos puede incurrir en una responsabilidad de tipo fiscal. Entonces, imaginémonos lo que se está platicando ahorita, con todo esto, pues tenemos muchas más opciones o existen muchas más oportunidades de poder tener a más personas para un tema de delincuencia organizada, porque nos decían en algunas reuniones con la Procuraduría Fiscal, pues es que no va a ser tan fácil que yo acredite el 3 o más, ¿no? 3 o más es muy sencillo acreditarlo. O sea, con esto que les estoy platicando, que está previsto ya en el Código Fiscal, el que asiente los datos, ya es uno, el que se los dio, el que los realizó, el que los va a pagar, el que tiene en sus manos el trámite contable, pues ya tenemos una organización delictiva, ¿no? Para poder incriminar o para poder tener una investigación de esta naturaleza bajo las condiciones que estábamos platicando, ¿no? Gracias. De hecho, ahí en la práctica, la e-firma, que es la firma electrónica con la cual se firman las declaraciones, se hacen los trámites ante el SAT, o sea, automáticamente el primero contra el que se van es contra el que está vinculado con esa firma, o sea, automáticamente. Ya luego ves si hay otro representante legal, si el Consejo de Administración y demás, pero el primero que va al bote es el que tiene en el registro del SAT su nombre vinculado con la firma electrónica. Muy bien. Muchas gracias, Luis, Rodolfo, muchas gracias. Con esto damos terminado el primer panel. Para seguir en tiempo, siguen los demás paneles y todo tiene una interrelación. Entonces, si alguien tiene más preguntas, es muy probable que la pueda ajustar al siguiente panel o al tercer panel. Les damos las gracias a los panelistas y cambiamos de panel, por favor. Gracias. Señoras y señores, no podemos despedir a nuestros panelistas de esta primer mesa sin haberles entregado sus reconocimientos respectivos. Para esto solicitamos a nuestras senadoras anfitrionas Minerva Hernández y Nubia Mayorga sean tan amables de incorporarse al presidium para esta entrega. Y de este modo, señoras y señores, damos inicio con la entrega de su reconocimiento al maestro Rodolfo Islas. Continuamos con el maestro Luis Ignacio Vázquez. Hacemos entrega de su reconocimiento al maestro Juvenal Lobato Díaz. Finalmente se hace entrega de su reconocimiento al licenciado Felipe Gómez Montt. Le solicitamos al público asistente permanecer en sus lugares, ya que en breve daremos inicio con este segundo panel titulado ¿Puede ser el fraude fiscal delincuente?